Hola, aquí estamos de nuevo, listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. El tema que vamos a tocar hoy, o uno de los temas, tampoco quienes manejan los medios de comunicación no comerciales lo tocan. Es un tema en el cual está funcionando la solidaridad automática y tienden esos mismos medios chavistas a tender un manto de impunidad sobre los delitos que perpetra un sujeto llamado Tarek El Aissami, actualmente gobernador de Aragua y persona muy influyente en el alto gobierno, porque es muy malo como político, pero muy bueno como cortesano. Tiene una extraordinaria habilidad para el manejo del winche, para jalar, para adular, para arrastrarse, y eso le ha permitido introducirse en círculos de poder importantes hasta el punto que, aunque usted no lo crea, Tarek El Aissami ya está trabajando para ser candidato presidencial en las próximas elecciones. Así como suena. Y por eso organizó eventos que ahora tiene ocultos, ya no habla de ellos, con empresarios en Aragua, con empresarios de todo el país en Aragua, donde prácticamente lanzó su precandidatura como el factor principal de la derecha chavista. Es decir, un chavismo antipopular, un chavismo del lado de los empresarios, del lado de los ricos. Bueno, un chavismo capaz de tomar medidas como las cambiarias contra el pueblo y contra la clase media. Por algo son medidas adoptadas por gente ligada, subordinada al Tarek. El tema con el que voy a arrancar este primer programa fuera de BTV es muy desagradable para mí, entre otras cosas porque me afecta. Me afecta tangencialmente porque aquí siempre he pensado que los periodistas no somos noticia. Los periodistas podemos ser el vehículo para la noticia. Pero este es un caso de graves delitos, de graves abusos de poder por parte de un funcionario en el cual casualmente yo resulté como afectado. Pero lo mismo le sucede a muchísimas otras personas que no tienen el manejo de los medios, aunque sea de los medios virtuales, para denunciar los abusos de este delincuente. Ustedes, muchos recordarán, mi último programa en BTV fue el 8 de agosto. Les recomiendo, si tienen oportunidad, métanse en la página www.albertonolia.com. Allí está colgado este y todos los demás programas y podrán ver lo que allí dije y lo que desató las iras de los pajúos que andan promoviendo la ley del desarme. De verdad les recomiendo, véanlo con lupa y digan si algo de lo que allí afirmaba era mentira o los hechos se han encargado de desmentirlo. La realidad es que yo sabía cuando hice ese programa que era el último que iba a haber en BTV, porque sabía perfectamente que los pajúos, la gente de Tarek El Aissami y Tarek El Aissami, iban a arremeter en mi contra, como efectivamente sucedió, y no hubo opción diferente a dejar el programa. Hasta ahí, digamos que todo va bien, porque yo no soy dueño de BTV y quienes manejan ese canal
y los jefes de quienes manejan ese canal tienen todo el derecho a manejar la parrilla, manejar la programación como mejor les parezca. De inmediato, los periodistas, cuando nos cierran la puerta, entramos por la ventana, busqué otros mecanismos para poder seguir ejerciendo mi derecho a expresarme. Y fue fundamentalmente Twitter. Utilicé mi cuenta en Twitter para tocar temas políticos y para tocar muy especialmente lo relacionado con la seguridad o con la inseguridad, que en definitiva seguridad e inseguridad son cara y sello de la misma moneda. El 18 de agosto del año pasado estaba almorzando cuando me encuentro con que no tengo teléfono. Verifico, no tengo correo electrónico, todas mis cuentas de correo electrónico han sido hackeadas. No tengo Twitter, mi cuenta Twitter está bloqueada. No solamente bloqueada, sino que Tarek El Aissami, a través de su esbirro Jesús Almeida Morgado y los dos hermanitos de este delincuente, porque estamos hablando de delincuentes, Jesús Almeida, basta verle la cara para saber que es un ampón. La cara le hace el sumario ya. No necesitan más acusación. La cara. Presentas a un sujeto con esa cara ante un juez y de inmediato ordena privarlo de libertad y luego ya verá por qué delito lo hace. Pero lo cierto es que se apoderan de mi cuenta, cambian las claves y yo ya no tengo acceso a ella. Y desde allá, fíjense ustedes la vileza de Tarek El Aissami, porque hay que ser vil y rastrero para hacer eso. Envía mensajes como si fuera yo quien los envía, pidiendo humildemente perdón a Tarek y a la Soraya Alachkar, la recién destituida rectora de la Universidad de la Seguridad, donde por cierto la plasta que puso fue de gran categoría. Pero imagínense ustedes a qué nivel tiene que caer un individuo para fingir ser otra persona y enviar mensajes públicos a los 50.000 seguidores que tenía la cuenta, donde yo me disculpo con él por las cosas que he dicho. La cosa no termina ahí. Uno podría pensar que Jesús Almeida Morgado, el esbirro cibernético de Tarek, actuó por cuenta propia, como él dice que hace. Mentira, él es pagado por Tarek El Aissami. Tarek El Aissami, o mejor dicho, la gobernación del estado de Aragua, porque eso se paga con dinero del pueblo, le paga hasta la conexión de internet al bandido este y a sus hermanitos, que son 3 y los 3 viven como parásitos de la gobernación de Aragua. Pero imagínense ustedes incluso la torpeza de estos bichos, que cuando me están hackeando mi cuenta de correo en Gmail, están revisando los correos y hay un mensajito que ustedes lo pueden ver en la pantalla, está marcado con un círculo en rojo para que sea fácil de ubicar, donde Tarek El Aissami le pregunta al Jesús Almeida que qué hay en mi correo. Es decir, no es que el Almeida actuó de motu propio, no, él no actuó así, no obró motu propio, obró por órdenes y bajo la supervisión del Tarek. Bueno, imagínense ustedes la degradación de Tarek El Aissami, que en ese correo encuentra unas fotos privadas que me envía una amiga quien, por cierto, es periodista, es chavista, vive en Aragua y trabajó en la campaña del Tarek. Vean ustedes, porque todos estos detalles destacan la vileza de Tarek El Aissami, la suciedad del alma, si es que tiene alma,
de Tarek El Aissami. Bueno, Tarek publicó en internet esas fotos privadas de esta joven. Y no solo las publicó, sino que le agregó, porque usa los recursos de seguridad de Estado para ello, su nombre y apellido, su profesión, su dirección y su lugar de trabajo. Porque pensaba que con eso me iba a causar un daño y yo me iba a aterrar ante esa demostración de poder, de abuso de poder y de capacidad para la delincuencia que tiene Tarek El Aissami. Pensó que yo me iba a aterrorizar e iba a cerrar el asunto. Bueno, bastante que se equivocó este sujeto. Pero creo que esto retrata de cuerpo entero quién es Tarek El Aissami. La mafia tradicional, la mafia siciliana, tenía una norma, un código de ética, que no se metía con las personas que estaban al margen del pleito. No se metía con las familias, no se metía con las mujeres. Tarek, al igual que los narcotraficantes colombianos, no tiene esas barreras morales. Él actúa y actúa así. Imagínense ustedes la inmoralidad, la bajeza de alguien que es capaz de publicar unas fotos privadas e identificar a la persona, el daño que causa. Por cierto, y esto es bueno que lo sepan, hace como 3 años o 4 años quizás, viajamos a Mérida, Tarek El Aissami y yo. Iba para Ballinas. En el vuelo, Tarek El Aissami me dijo, Miguel Salazar, se refería al periodista que tiene el pasquín ese, Las Verdades de Miguel, es un sucio, es una rata y otros apelativos un poco más escabrosos que no voy a utilizar, porque, me dijo, publicó en su pasquín mi dirección. Efectivamente, el sujeto publicó, Tarek El Aissami vive en tal edificio, en tal urbanización, con lo cual, por obvias razones de seguridad, Tarek El Aissami tuvo que mudarse, corriendo se tuvo que mudar. Bueno, una de las cosas que hizo Tarek fue publicar mi dirección, obligando lógicamente a que yo también me mudara. Pero la acción que él calificó de sucia, de reptilesca, cuando la comete Miguel Salazar, la aplica él mismo. Vean ustedes, porque esto es muy importante, como muy importante es también cómo opera esta gentuza, esta mafia. El tal Almeida Morgado presume de hacker, no es hacker, es lo que en el argot de este sector de los expertos en computación llamarían un lamer, en su caso un lamber, porque eso es lo que es un lamber. No tiene ni idea de esa materia. ¿Qué es lo que actúa? Con abuso de poder y empleando los recursos de seguridad de Estado que le brinda el Tarek. Es decir, el tal Almeida va a CanTV, donde tienen sobornados, donde tienen en nómina a algunos empleados y le dan todas las claves de las cuentas de correo de las personas. Y a través de estas claves obtienen las restantes, no solo de las cuentas de CanTV. Es muy fácil, cuando se tiene esa clave, tener acceso a todas las demás. Y así es exactamente como actúan, con abuso de poder. ¿Cómo hicieron para cerrar definitivamente mi cuenta Twitter? Porque cuando me hackearon la primera vez, logré recuperar la cuenta, cosa que al Almeida le dolió en el alma porque él presumía que nunca nadie había logrado recuperar las cuentas. Este individuo roba cuentas y se las queda y presume de ello. Y la pendeja de Luisa Ortega Díaz mira para otro lado ante ese delito, porque ella es cómplice. ¿Por qué? Porque es curruña del Tarek, tan bonito el Tarek.
y entonces protege a los delincuentes del Tarek. Vean ustedes el abuso de poder. El Almeida tiene sobornados a través del Tarek a unos cuantos funcionarios de rango medio y medio alto en el Saime. Fue al Saime, allí le dieron copia de mi cédula, copia de mi pasaporte, expidieron una cédula con mi nombre, mi número y la foto del Almeida, o mejor dicho, de otro esbirro de él, y con mi cédula y mi pasaporte escribió a Twitter diciendo que él era Alberto Nolia y que otra persona se estaba haciendo pasar por él y logró bloquearla. Desde hace meses está bloqueada. Así es como actúan. Yo no he abierto otra cuenta simplemente porque sería perder el tiempo. Abro otra cuenta y van a hacer exactamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que ocurre con la cédula que obtienen con la foto de otra persona y los datos míos? Bueno, con eso fueron a Movistar y me bloquearon también mi celular. Obtuvieron los datos que estaban almacenados en mi celular. Vean ustedes, porque esto es muy importante que se sepa, porque este individuo, Tarek El Aissami, que actúa de acuerdo a los procedimientos del narcotráfico colombiano, lamentablemente no llega a los niveles éticos de la mafia tradicional, de la mafia de Sicilia. Él actúa como los narcos. Bueno, cada cual actúa como lo que es. Y este individuo tiene el tupé de pretender ser candidato presidencial. ¿Qué les parece? Es insólito que nosotros tengamos gente así aparentemente en nuestras filas. Este no es un revolucionario, este es un traidor, es una alimaña, porque todo lo que he señalado, todo, absolutamente todo es rigurosamente cierto. No hay nada en lo que siquiera haya exagerado. Es exactamente como ocurrió y además es muy fácil de verificar. Muchas de esas acciones fueron públicas y ya fueron denunciadas sin desmentido. Todo el mundo vio cómo hackearon mi Twitter, cómo envié mensajes pidiéndole perdón al Tarek, cómo posteriormente lograron cerrar mi cuenta, cómo se hackeó mi correo, porque el Almeida presume de ese delito en su cuenta Twitter, afortunadamente ya cerrada. Él presumía de eso, y repito, la bolsa, la corrupta de Luisa Ortega Díaz, ve que una persona confiesa esos delitos y no actúa. No actúa, ¿por qué? Porque está en conchupancia con el Tarek. Son parte del mismo proyecto delictivo de los pajúos que andan tratando de fomentar la inseguridad por la vía del desarme. Un proyecto promovido por Primero Justicia, que fueron los que crearon ese proyecto, y que obedece a los intereses del narcotráfico, porque al narcotráfico lo que le interesa es que los ampones trabajen con seguridad, con comodidad, porque el AMPA es el gran cliente de la droga. Así que vean ustedes la calidad de este precandidato presidencial llamado Tarek El Aissami. Me disculpan que haya dedicado tanto tiempo a un tema en el cual soy parte, pero creo que aquí lo menos importante es quién es la parte afectada, sino la conducta criminal, la conducta delictiva de un supuesto gran dirigente chavista que tiene los riñones de aspirar a la presidencia de la República. Tiene los riñones de aspirar a ser lo que fue Chávez, candidato presidencial del PSV, un sujeto como Tarek El Aissami, capaz de hacer, entre otras muchas, las vilezas que les acabo de contar.
Muchas de ellas ya ustedes las sabían. Por último, no puedo dejar de referirme a un tema que tiene indignados por igual a chavistas y a escuálidos. Me refiero a las medidas cambiarias. Que los escuálidos estén indignados es normal porque ellos se indignan y se oponen a todo lo que haga el gobierno revolucionario. Pero lograr simultáneamente que la casi totalidad de los chavistas estén en contra, indudablemente que debe mover a la reflexión y a la rectificación. Porque estas medidas son una piratería, una señal de improvisación, de dejadez, de desidia y de mala entraña por parte de algunos altos funcionarios. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Primero, las medidas cambiarias se adoptan en diciembre para que entren en vigencia al comenzar el año. Todos sabían en Venezuela que venían medidas de ajuste cambiario, porque se debían adoptar medidas de ajuste cambiario. En eso estamos, creo que todos de acuerdo, en que había que ajustar el control de cambio, pero no en la dirección que lo han hecho. Bueno, estos desalmados tuvieron prácticamente un mes en el limbo jurídico. Imagínense ustedes la canallada que representa eso. Había personas que iban a viajar en enero, que tenían previsto viajar en enero y no pudieron hacerlo. Porque unos canallitas con altos cargos decidieron en su desidia que no importaba paralizar el país durante un mes. Unos canallas, porque hay que ser desalmado. Los revolucionarios no actúan así. Los revolucionarios tienen en cuenta el interés de la gente y no le causan daño y sufrimiento y trastornos innecesarios. Pero además son medidas pendejas, estúpidas, medidas propias de bolsiclones. En Venezuela hay dos fuentes importantes de salida de divisas por los lados de Cadivi, sin contar las divisas que se mueven en el mercado negro o mercado paralelo, que son relativamente poco importantes, no tanto por su monto, sino porque se trata de dinero que ya está fugado de Venezuela. Es decir, no es dinero nuevo, sino fulano tiene $1.000 o 1.000.000 o 10 millones de dólares en el exterior y se las vende al venezolano sutano que está aquí en Venezuela y quiere tener unas divisas, pero ya no hay fuga de divisas, lo que hay es cambio de dueño del evasor de capitales. Así que su peso es relativo. La fuga de capitales ahora se produce por otras vías, sobre todo por la vía de Cadivi, que cada día se parece más a Recadi en la corrupción y en la ineficiencia. Es el Recadi del chavismo. Nosotros vimos el año pasado cómo salió, por ejemplo, Alejandro Fleming con una lista de precios de algunos productos importados con dólares de Cadivi y que se vendían carísimos, pero además estaban sobrefacturados. Es decir, un producto que valía $10, el señor recibía divisas por 15, por 18 o por $30. Por ahí es por donde se van los dólares, por ahí. ¿Y dónde están los presos? ¿Qué pasó con ese estafador que sobrefacturaban? ¿En qué cárcel está? Bueno, en ninguna, está libre, tramitando nuevas divisas en Cadivi porque ni siquiera lo bloquearon. Una vez más, la señora Ortega Díaz mira para otro lado porque son delincuentes ricos. ¿Cómo se van a meter con don fulano? ¿Cómo van a actuar contra el dueño de DACA? Tremendo choro. Pero fíjense ustedes la estupidez, la solemne majadería de estas medidas. Repito, aquí hay dos canales por donde se va, por donde salen los dólares, porque muchas de esas cosas son indispensables, hay importaciones que hay que hacer. El chorro, el chorrote, el Orinoco,
son las importaciones, que representan en números redondos un poquito más de 50.000 millones de dólares al año. 50.000 millones, tengan en cuenta la brutal cifra. Y hay un goteadito, una pequeña manguera, que son las divisas para viajeros, las compras electrónicas, las remesas y las divisas para estudiantes, que representan en conjunto 5.000 millones de dólares, para redondear las cifras. El chorro, el Orinoco, son las importaciones, 50.000 millones. Y la gotica son los 5.000 millones, 10 veces menos. Bueno, ¿qué es lo que hacen los bolsas que adoptan las medidas cambiarias? Fundamentalmente Alejandro Fleming, aunque el que da la cara es el pobre Rafael Ramírez, porque Fleming se esconde, menos mal que lo hace. Una sola vez salió hablando y puso la plasta monumental. Se fueron a chequear lo que perjudica al pobre, a la clase media, porque el rico, que le den o no cupo de divisas para viajar o para comprar en el exterior, le da lo mismo, porque tiene sus cuentas afuera y puede viajar y puede comprar sus cosas afuera. El problema es el pueblo, el problema es la clase media, que le ponen ahora a pagar el doble de lo que pagaba antes por cada dólar, y encima le recortan $1 de cada 4 que recibía. Exactamente creo que es el 23%. De cada $4 que recibía hasta enero, ahora recibe 3. Pagándolo, por supuesto, porque tampoco es un regalo. Pero imagínense ustedes si no hay que ser pendejo para, teniendo un Orinoco de 50.000 millones, donde todos sabemos que entre el 15, el 25, quizá el 30% es sobrefacturación, es decir, como se hacía en Recadi, con la complicidad de funcionarios, que no hay ninguno preso, porque no hay preso ni empresario defraudador, ni funcionario tolerante sobornado. El cuidado se va hacia los 5.000 millones, no hacia los 50.000. Solo con eliminar o reducir la sobrefacturación puedes ahorrarte fácil, sin ser demasiado eficiente, 10.000 millones de dólares al año. Bueno, pues sale el bolsa de Alejandro Fleming a decir que con las medidas que han adoptado vamos a ahorrarnos y vamos a liberar 1.500 millones de dólares en recursos. 1.500 piches millones de dólares. Digo piches no porque sea poco dinero, para uno sería infinitamente más de lo que puede gastar en 50 generaciones. No, digo que son piches, 1.500 millones, una cifra ridícula para ese bolsa de Fleming, cifra ridícula porque representa poco más del 1% del ingreso de divisas de Venezuela. Te ahorraste el 1% y pusiste en contra a escuálidos y chavistas por igual. Eso solo lo hace un pendejo, un redomado pendejo, o un contrarrevolucionario infiltrado desde adentro que le trata de causar daño, y vaya que se lo causa, a este proceso de cambio. Bueno, ahora el tiempo es mío, ya no es de BTV, pero de todas maneras llevo demasiado tiempo abusando de su paciencia y aburriéndolo. Así que lo único que me queda es despedirme de todos ustedes hasta un pronto próximo programa. Muchas gracias.